Hola Gonzalo, bienvenido a Lo que nadie te cuenta. Muchísimas gracias por darnos tu espacio. Justo estuvimos conversando un poquito antes de empezar a grabar y en verdad a Gonzalo lo conocemos desde el 2019. Estamos demasiado felices de poder compartir este espacio con él porque él ha tocado y transformado la vida de nuestra familia de maneras muy profundas y tiene una sabiduría espectacular que creo que a nosotros nos ha ayudado a vivir una vida más plena y por eso queremos también con este espacio compartir esa sabiduría con ustedes. Gracias Gonzalo por estar aquí. Para empezar, quisiéramos que nos cuentes un poquito a nuestra audiencia qué es lo que haces y qué metodología utilizas y cómo vas tocando vidas con esta metodología. Muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Tengo mucho aprecio por ustedes y por su familia, así que son pequeños pedacitos de gozo en mi agenda ocupada y lo encuentro un privilegio de poder compartir un poquitito esto con sus seguidores y se alinea con mi propósito, que es impactar vidas, ¿no? Mucha gente me dice cómo encuentro mi propósito o me pregunta cómo encontraste tu propósito. Y para los que no me conocen, voy a contar un poquitito mi historia. Llevo ya pues 30 años en Estados Unidos, me ha tocado vivir en muchos países, de los cuales está obviamente Estados Unidos, viví en Francia, en Inglaterra, me casé con española. Obviamente me tocó estar mucho tiempo en España a través de los últimos años, luego viví en Puerto Rico, luego en Chile y de vuelta a Estados Unidos. Vivo en una zona cerca de Fort Lauderdale. Muy contento en el momento que estoy en mi vida porque es un momento de muchos descubrimientos y de muchas historias de transformación que realmente alimentan ese propósito que tengo. Ayer una persona con la que estuve en Italia me dijo esto, me dijo, Gonzalo, tú tocaste mi alma, ¿no? Y a través de los años la gente me ha ido diciendo esto, me ha dicho que toco su alma o he tocado su alma a través de mis conferencias o a través de conversaciones con las que he estado con personas en el avión, el conductor de Uber, el mesero del restaurante, siempre doy regalos. Y cuando ustedes me ven, los que me ven en la pantalla, pues normalmente yo hablo de esto, de la diferencia entre tu identidad visible y tu identidad invisible. Vivimos en un mundo que solo aspira a la identidad visible y no hay un deseo de conocer la identidad invisible de la otra persona. Y quiero romper un poquito ese paradigma de la identidad visible y contarles un poco de esa identidad invisible. ¿Y cómo nace esto en mí? Yo viví en Texas, estudié en Texas y me gradué y me fui a vivir a Washington, D.C. Y en Washington, D.C. tuve el privilegio de trabajar para una startup. Estaba entre los primeros fundadores de esta organización y pasamos de ser una organización pequeña a 500 personas y viví todo lo que uno llama el sueño americano. De crecer, tener todos los cargos, todos los títulos, subir la escalera corporativa y entre comillas, pongo entre comillas, uno siente mucho éxito y tuve también la oportunidad de salir a la bolsa, salimos a la bolsa en Nasdaq, era una empresa de tecnología y realmente un sueño espectacular. Pero en ese proceso hay una parte que no tiene tanto glamour, que me pasó unos 3 a 4 semanas antes de salir a la bolsa. Yo ya llevaba años trabajando 70, 80 horas a la semana y me pasó algo que no pensé que era posible, pero mi cuerpo no respondió. Llegó un día por la noche, 8 de la noche, llamé a mi esposa, llevaba 2 años recién casado y le dije que no me podía mover. Era súper joven en esa época, tenía 31 años, pero no podía creer que mi cuerpo no respondía. Y me asusté porque no podía caminar, no me podía mover. Y me llevaron a un hospital en Washington, D.C. Me vieron en el hospital y el doctor me dijo, Gonzalo, tú no tienes nada, tu problema es físico.
tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Y este doctor, sin saberlo, me dio un regalo, me dijo, tu problema es emocional. Y en medio de todo ese momento, ese encuentro con ese doctor, que me lo dijo tan tranquilamente que mi problema era emocional, yo reconocí que tenía 3 preguntas sin resolver. Obviamente no llegaron tan nítidas como las tengo hoy día, pero hoy cuando miro atrás esa experiencia, fueron 3 grandes preguntas que marcaron mi vida. La primera fue que no sabía quién era, identidad. No entendía quién era, sabía qué títulos tenía, sabía qué logros tenía, sabía qué rol cumplía en la organización, sabía que estaba casado, pero no sabía quién era yo. Y esa fue una de las primeras grandes preguntas que sacudieron mi estructura mental y emocional. Y me tomó 5 años descubrir la respuesta a eso. Fui muy diligente en buscar la respuesta. Es algo que me caracteriza mucho en que siempre quiero hacer las cosas con mucha diligencia. Y me dediqué a buscar esa respuesta. La segunda pregunta, que también fue muy dura, fue reconocer que no entendía lo que me movía, cuál era mi motor interior. Sabía claramente que tenía una misión, sabía claramente que quería logros, siempre fui una persona muy mission driven, quería lograr objetivos, quería conquistar el mundo y sabía qué quería tener y tenía mi lista de objetivos que quería lograr, pero no tenía un motor interior. Y ahí entendí que no entendía la palabra propósito, no tenía un propósito personal. Tenía muchas misiones, rol, pero no tenía un propósito Gonzalo. Y también esto me tomó pues muchos años en descubrir la respuesta a este desafío. Y después de muchas experiencias y la naturaleza del trabajo que hago, que ya les voy a contar, logré entender que lo que me movía era totalmente distinto. Y realmente lo que me mueve hoy día, puedo decirles con total convicción y claridad, que lo que me mueve es 2 palabras: impactar vidas. Nada más. Entonces, cuando me subo a un taxi o me subo a un Uber, me subo al avión, a la persona al lado mío llora, el conductor llora, y yo no busco que ellos lloren, pero les doy un regalo y quedan muy conmovidos, quedan muy impactados. Este lunes estuve con una organización, es una ONG que trabaja con foster care, con niños de Nick Vujicic, no sé si lo conocen. Él dijo que esta organización era su ONG favorita en el mundo, que trabaja con niños de foster care, es la número 1 en Estados Unidos. Y es una organización que se dedica a ayudar a esos niños que se quedan sin padres porque los padres terminan en la cárcel o porque terminaron con una sobredosis de drogas. Y tengo este privilegio de estar con estas organizaciones multinacionales, pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, empresas familiares y ONGs como la de ayer. Y siempre está esta pregunta, ¿no? Es cuando estoy delante de las personas, yo quiero saber qué es lo que los mueve. Pero cuando les pregunto esto, la respuesta típica que recibo es que realmente su motor está afuera de ellos. O yo tengo un motor interior, que es un propósito súper claro, que es lo que me da motivación y hace que mi vida opere desde una intencionalidad muy clara. La palabra más antigua de donde viene propósito es fuego, y yo creo que todos los seres humanos necesitan vivir con un fuego interior para poder ser agentes de transformación en un mundo que realmente lo necesita. Y esa fue la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que me impactó profundamente era que, si bien ya sabía quién era, ya tenía propósito, entendí que necesitaba tener claridad de mi destino. Y no tenía claridad de mi destino. Y empecé a entender que destino está dividido en 2 componentes. Uno es qué legado quiero dejar y cómo quiero trascender en la vida de las personas y en las organizaciones.
Entonces, estas 3 columnas se han vuelto una parte integral de mi forma de ver. Si te pones a pensar, la razón por la cual las personas sienten un vacío interior es porque carecen de la respuesta a estas 3 preguntas. Es: ¿qué me mueve? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Destino. Y ese es un camino. Entonces, dejé el mundo corporativo, vendí mis acciones, tomé un año sabático, volví a la universidad, me fui a estudiar a Harvard, hice un programa enfocado en liderazgo y estrategia. Y ahí fue un año y medio que me di como regalo, y mi esposa me apoyó, a quien estoy muy agradecido, a buscar estas preguntas, ¿no? Y si bien no tuve la respuesta después de terminar mi máster, sí descubrí las preguntas orientadoras que me podían ayudar. Y empecé a trabajar dando conferencias, luego empecé a hacer consultoría al estilo McKinsey, hice muchas sesiones de diseño estratégico, trabajé con todo tipo de rubros, desde bancos, empresas mineras, empresas de tecnología, de software, empresas de ingeniería. Y empecé a ver varios patrones, y uno de los patrones que empecé a descubrir era que los líderes que me tocaba apoyar o asesorar, algunos estaban cableados para ejercer autoridad o para ejercer liderazgo. Y ese fue un tremendo descubrimiento que me ayudó a empezar a entender que tú literalmente naces cableado para uno de los dos y tienes una inclinación natural a hacerlo de alguna forma. Y empecé a ver patrones en empresas familiares, en equipos ejecutivos nuevos, en equipos ejecutivos consolidados. Y estas organizaciones sufrían diferentes tipos de desafíos. A veces era una etapa fundacional, o era una etapa de crecimiento, una etapa de maduración, o estaban viviendo una crisis, o estaban viviendo un proceso de reinvención. Y entonces, a lo largo de estos últimos 20 años que me he dedicado a asesorar empresas y políticos, también me ha tocado apoyar a alcaldes, gobernadores, candidatos a la presidencia y también presidente de líderes de países. Ha sido un descubrimiento increíble el poder ver que esta lucha que yo tuve en el hospital, que fue un regalo, vi que se repetía constantemente en las personas, y no solamente en las personas, pero en organizaciones. Entonces me tocó ver que habían organizaciones que no tenían propósito, tenían una misión clara, tenían un mandato, tenían un número, tenían un porcentaje de market share que querían tener, tenían roles definidos, pero eran organizaciones sin identidad. Entonces pude extrapolar esto que aprendí a nivel individual, lo pude extrapolar en organizaciones, y ya he implementado mi modelo de transformación ya perdido la cuenta, pero alrededor de 24 países donde he dado la conferencia, he estado con ya miles de CEOs y he podido comprobar no solamente empíricamente, pero ahora estamos midiendo los resultados, estamos usando algoritmos para ver estos patrones en líderes. Tenemos una herramienta que hemos desarrollado en mi empresa de consultoría para justamente medir estas dimensiones del ser humano y sobre todo muy enfocado en líderes, ¿no? Es una herramienta que no fue diseñada por psicólogos, sino es una herramienta diseñada en base a best practices de management, pero también pues 20 años de pensar en estos temas de liderazgo, ¿no? Entonces es un poquito mi historia. Estoy casado, tengo 3 hijos, amo ser papá, me encanta ser papá. Es uno de mis roles favoritos y me dedico a eso, ¿no? Mi vida es súper ocupada. Un desafío que tengo es ser intencional en pasar tiempo con mi familia, así que tomo vacaciones bien largas. Es algo que tomé una decisión hace muchos años de tener tiempo y tomar vacaciones largas justamente para invertir en mi familia. Y trato de viajar, salir martes y regresar viernes, para así tener de viernes a lunes estar súper presente con mi familia, ¿no? Y mi vida es emocionante,
porque cada viaje es un aprendizaje, cada viaje es una sorpresa, cada vez que estoy con personas aprendo mucho de cada una de ellas y siempre trato de buscar cuál es el siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál es este siguiente nivel para acelerar esta transformación en las personas? Entonces, eso es un poquito de mi historia. Hay dos componentes de mi modelo de negocio. Uno es la consultoría y otro es las conferencias que doy. Y obviamente se complementan, pero a nivel de consultoría pues hago management consulting, hago diseño estratégico, hago integración de equipos, hacemos la cadena de valor, diseñamos estrategias, empresas nos contratan para ayudarles a definir el propósito de su organización. Es uno de mis proyectos favoritos cuando me piden hacer la definición de propósito, porque todas tienen un business agenda, pero pocas tienen un leadership agenda de pues, cuál es el propósito de conquistar. Así que eso ha sido fascinante. Y luego están mis conferencias. El siguiente año pues voy a volver a dar mi conferencia en Italia. Ya le he dado pues, en muchos países en formato abierto. Lo he dado en Guadalajara este año en 3 veces y fue un éxito. Tuve el privilegio de tener muchas empresas familiares que vinieron, el fundador con los hijos, así que tuve padre con 2, 3 hijos en mi conferencia. Y bueno, muy emocionado también lo voy a hacer en París en junio del siguiente año. Y el plan también están pues varios países más de Latinoamérica. Siempre los he dado más en formato cerrado, pero ya muchas personas me han pedido que lo haga en formato abierto, así que si el tiempo me permite, pues voy a hacer más conferencias en Latinoamérica, ¿no? Pero ese es un poquito de mí, les cedo el micrófono. No, me encanta tu historia y qué poderoso lo que dijiste de estas 3 preguntas: identidad, propósito, destino. Me encanta. Y yo creo que la mayoría de seres humanos estamos tan metidos en el día a día, tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en vivir etapas y pasar de etapa a etapa, que nunca tenemos el tiempo de parar y en verdad preguntarnos, ok, ¿quién soy de verdad? O cuál es ese propósito, ese fuego interior que tú mencionas y hacia dónde quiero ir. Entonces me parece tan poderoso. Y una pregunta que yo tengo respecto a eso es si el propósito va cambiando de acuerdo a lo que vas viviendo y a los años, o es algo que si lo descubres es eso y sabes, porque creo que es algo que con lo que yo he batallado y siento que nos preguntan mucho en el podcast. Ok, sentía que tenía mi propósito y tenía mucha claridad durante tal vez 5 años de mi vida y ahora me siento perdida. O cambié de trabajo, no sé, me casé y me siento perdida. Entonces es como que cuando vas transicionando etapas o cuando algo va pasando, sientes que perdiste el propósito, perdiste el norte. Entonces quisiera saber más un poquito tu perspectiva sobre el propósito. O sea, ¿es algo que va cambiando o es algo que simplemente lo encuentras y esto es? Me encanta tu reflexión. Fíjate, si yo te hubiera dicho mi propósito es servir a personas, es muy diferente a mi propósito es impactar vidas. Ejemplo, la ONG con la que trabajé este lunes, donde ellos tienen un claro propósito, es cómo podemos ayudar a que estos niños no se pierdan en este proceso que pasan a ser parte del sistema de foster care de Estados Unidos, porque la policía le quita a los niños a los padres y los lleva a los niños a un foster care. Entonces ellos tienen un claro propósito de servir a esos niños, ¿correcto? Entonces yo diría que cuando tú te conoces, tu propósito es inmutable. Ahora, ¿cómo se expresa ese propósito? El qué y el cómo puede cambiar en el tiempo. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando yo descubrí mi propósito, yo no tenía un qué y no tenía un cómo. Yo solo sabía que después de 5 años de esa búsqueda interior, yo quería impactar vidas. ¿Cómo? No tenía idea. Entonces hay mucha gente que dice, mira, en realidad una de mis
consultoras. Ella es apasionada por trabajar ayudando a niños que han vivido traumas, ¿no? Entonces, el entender que la esencia de tu propósito cambia poco. El qué y el cómo puede cambiar en el tiempo. Ahora, cuando tú te casas, ese rol te aleja de tu qué y cómo de propósito. Pero tu propósito sigue estando presente. Mucha gente me dice, Gonzalo, yo no tengo propósito. Y en realidad tienen propósito, solamente que no lo han descubierto. Me encanta la metáfora de la minería, donde si yo te muestro un pedazo de piedra, y estoy agarrando un pedazo de piedra, imaginémonos por un instante, pero ese pedazo de piedra tiene oro. Entonces, este pedazo de piedra se ve en el espejo y solamente ve piedra, no ve el oro. Entonces, ¿qué aprendí trabajando con empresas mineras? Yo he trabajado con varias empresas mineras australianas, canadienses, chilenas, inglesas, y he trabajado con equipos geólogos. ¿Qué hace el geólogo? Se sube a un caballo, va por las montañas y va explorando territorios que sean ricos en mineral. Es muy, muy interesante el trabajo del geólogo. Y qué es lo que he aprendido de un geólogo es que él no ve la piedra, él ve el oro en la piedra. Una persona no entrenada, tú ves piedra, pero él ve oro. Y entonces yo veo que muchas personas tienen un tremendo tesoro en su interior que no lo han descubierto. No es que el propósito viene de afuera. El tesoro está dentro de ti. La pregunta es, ¿cómo yo hago para quitar toda la roca para que solamente quede el oro? Y ese proceso de quitar esos layers que cubren tu propósito tiene que ver con un mundo que no le interesa quién eres. Al mundo le interesa qué rol tienes. Y entonces te pierdes por no tener esa distinción, te pierdes buscando propósito en el rol y no propósito en el ser. Entonces hay propósito rol. Ejemplo, soy papá, en mi rol, uno de mis roles favoritos, y yo tengo propósito papá. Yo sé qué me mueve como papá. Si tú tuviste un papá violento, agresivo, duro, torpe, tu deseo es ser un mejor papá al que tuviste. Si tú tuviste una mamá espectacular, tu deseo es ojalá yo sea el 10% de buena mamá como fue mi mamá. Y entonces, el propósito rol. Y hay etapas en tu vida donde el propósito rol pesa más que tu propósito ser en esa coyuntura, pero no significa que tu propósito no está en ti. El hecho que tú no actúes tu propósito no significa que no tienes propósito. Entonces, mucha gente se pierde en el hecho de que no tienen un qué y un cómo. A veces lo que la persona necesita es una plataforma, ser parte de una organización que vibra con lo que tú vibras. Y tú dices, wow, esta es la organización en la que yo siento que puedo expresar mi propósito. Muchos de mis consultores, ayer hablaba con un consultor que está basado en Toronto, ya está conmigo a través de los años, pues ya lo conozco 18 años. Wow. Y ha sido maravilloso ver su transformación y ver cómo él ha evolucionado y ves que al final del día todos pasamos por etapas de maduración y crecimiento y parece que no tenemos propósito. Entonces yo le digo a la gente, el hecho de que no te quede claro el qué y el cómo no significa que no tienes propósito. Pero hay un paso muy importante para entender propósito, es identidad. Entonces, si tú no te conoces, tengo dudas de que puedas encontrar tu propósito. Es que vivimos en un mundo que ya no sabe conectarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque este aparatito que tenemos, que cada vez que tienes un momento libre, lo agarras, antes de irte a dormir, agarras el celular, sales a caminar con el celular,
Yo veo a mi vecindario, los niños esperando el bus del colegio, todos mirando su celular, y no hay tiempo para escuchar tu voz interior. Entonces estamos creando una sociedad desconectada de sí misma. Y una sociedad desconectada de sí misma no tiene propósito. Y entonces, ¿de dónde viene la depresión, la angustia, la ansiedad? Es no sé quién soy en un mundo que me demanda que sea otra persona. Nos estamos viendo una sociedad adicta a la dopamina. No sé si ustedes saben la correlación entre la dopamina y la serotonina. Sí. Sí, Justo justo hablamos de hablamos. eso Bueno, hace 3 capítulos, creo, sí. perfecto. Y entonces, los jóvenes son adictos a la dopamina. Sí. Pasan horas viendo redes sociales. Y la dopamina es placer y la serotonina es paz. La serotonina es sentarte y disfrutar una conversación con tus papás, con tus amigos, disfrutar de un atardecer. La gratitud produce serotonina. Entonces, a mayor dopamina, menos serotonina, se cancela. Dopamina cancela serotonina y entonces tenemos una población miserable que vive en la abundancia, acceso a información sin límite, pero vive miserable. Y nos damos cuenta, me pasa esto con empresas familiares donde tengo padres que me han usado, tengo cero influencia sobre mis hijos. Y entonces, ¿por qué? Y entonces entender este camino entre el poder y la influencia es la persuasión. Y entonces les pregunto, ¿y cuántos libros te han leído de persuasión? Ninguno, no. ¿Y cuánto conoce a tu hijo? Y vamos entendiendo esto. Entonces uno empieza a entender que estas preguntas que ustedes escuchan de la audiencia y dicen, ayúdame a entender mi propósito, descubrir mi propósito. Bueno, hay una pregunta previa que es, no sé quién soy. eres? Y lamentablemente en el colegio no les interesa quién eres. Les interesa que hagas la tarea. En la universidad no les interesa quién eres, les interesa que te acuerdes las respuestas al examen. Y en las amistades y en las fiestas y en las reuniones, lo único que alimentas es cómo quiero ser percibido, alimentando esa identidad visible y dónde estuve de vacaciones y dónde estoy, la ropa que me compré y mira qué bien me veo. Y entonces estamos alimentando una sociedad que te dice, tú vales por tu identidad visible. Entonces cuando yo le digo a un conductor de Uber, lo lindo que veo en su corazón, se pone a llorar, porque estoy hablando a su identidad invisible. Entonces yo tengo un don, si quieren decir experiencia, expertise o don de Dios, yo prefiero pensar que es un don de Dios, pero yo miro a personas y doy regalos. Y tiene que ver con ver por qué esa persona es preciosa, por qué esa persona es especial, cuál es su valor innato. Con mi esposa nos ha tocado trabajar, hemos ido a visitar mujeres en la cárcel, en Argentina. Hemos hecho viajes misioneros, viajes humanitarios. Y ahí sí, yo recomiendo, si tú no has visitado a alguien en la cárcel, es una experiencia tremenda, porque en la cárcel no tienes nada. Y lo único, y lo poco que podría haber tenido de identidad, lo pierde. Entonces, cuando tú empiezas a entender que la identidad no depende de tu rol, de tu título que tienes, sino depende de ese oro que está dentro de ti. Estará cubierto o no, pero está en ti. Y ese para mí es el poder disruptivo de tu esencia. El propósito de mi conferencia Flow Out es justamente ayudar a las personas a descubrir ese oro que está escondido, que ha sido tapado por dinámicas disfuncionales con los padres, que demandan perfección, que critican, que se quejan de sus hijos, de hermanos que hacen bullying a sus hermanos, de colegios que te dicen que si se siente bien, está bien, donde hemos perdido valores fundamentales de lo que es importante en esta vida. Así que esa es un poco mi respuesta a tu inquietud.
Y yo creo que la respuesta final es: invierte tiempo en conocerte a ti antes de tratar de descubrir tu propósito. El camino es mucho más corto. Te voy a dejar con un par de preguntas. Pregúntale a tu papá o a tu mamá, ¿qué admiras de mí? Mm. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más interesante. ¿Qué te gustaría que tu papá admire de ti y nunca te lo ha dicho? Esos son pequeños pasos a reconocer quién eres. Me encanta. Voy a dar una tercera pregunta. Bonus track. Es: ¿quiénes admiras tú en tu vida? Esto me encanta preguntarles a mis hijos: ¿quién es tu mejor amigo? ¿Por qué es tu mejor amigo? La respuesta es identidad. Wow. Entonces nosotros somos a la luz de otros. Aquí para gente que tal vez no tiene un rol definido de mamá o papá, como por ejemplo con la organización que trabajas de foster care, porque tal vez hay gente en la audiencia que tiene características o situaciones similares, ¿cómo podrían cambiar la pregunta si es que no tienen algún papá o mamá al que puedan preguntar esto? Ustedes saben esto, que el ser humano es un ser social. Si tú dejas a un hombre en una caverna con todos los televisión, internet, comida, con todo lo que necesite, sin contacto con personas, muere. Porque somos seres sociales. Nosotros estamos diseñados a coexistir en un ecosistema. Es como una planta, necesita ciertas condiciones: sol, agua, humedad, tierra. Bueno, el ser humano necesita de personas. Y entonces, para las personas que viven solas, ejemplo, se fueron a vivir o perdieron a los padres o son huérfanos, al final del día es qué amistades tienen. Y el tipo de amistades que tú escoges hablan de ti. Ahora, ¿cuál es el problema, no? Cuando somos seres sociales altamente condicionados, nosotros tendemos a buscar lo que está en el inconsciente y no en el consciente. Hay una película de Will Smith, donde, no me acuerdo el nombre de la película, donde ellos condicionan a un hombre con el que van a apostar mucho dinero, y su habitación era número 38 y el que lo atendió era número 38 y la silla donde se sienta número 38. Entonces le dicen, ¿cuál de estos jugadores va a ser el touchdown? Y tenía su polera número 38. Y entonces ellos sabían que él iba a escoger el número 38. ¿Por qué? Porque estaba programado en el subconsciente el 38. Entonces, si tú estás pasando 10 horas, que la gente joven pasa más de 10 horas en redes sociales a la semana, pasas 10 horas condicionado a lo que tú ves en redes sociales, tú vas a buscar a las personas equivocadas. Total. Tú crees que tú estás decidiendo, pero tú no estás decidiendo. No sé si conocen la frase, explica esto perfectamente, y la dijo Carl Jung, y él dice esto, Carl Jung dice esto, ¿no? Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. La gente dice, oye, ¿por qué no tengo amigos? Porque estás altamente condicionado a una forma de pensar, que tú crees que tú te sientes libre, tú crees que tú tienes autonomía. No, tú estás respondiendo a la programación a la que tú has estado expuesto. Ahora, si tú le dices a una persona joven que haga un detox para resetear su línea base de dopamina, ¿cuántos días se necesita para resetear tu línea base de dopamina? Creo que son 21, ¿no? La forma rápida es no comer por 3 días.
Ah, Ah, Tú haces ayuno por 3 días y haces el reseteo de tu dopamina. La otra es 60 días cero redes sociales wow. y haces un reset de dopamina. ¿Por qué digo esto? Es porque la gente cree que opera desde la libertad cuando simplemente está respondiendo desde el subconsciente. Totalmente. Y entonces la gente jura que son racionales y que actúan con libertad. Mm, La realidad es que son irracionales y que no actúan con libertad. ujú, ujú. ujú. Y ahí yo tengo una pregunta, Gonzalo, porque justamente yo creo que tú estás tocando mucho un tema de sistema, ¿no? Y también, o sea, nuestra generación prácticamente creció con celulares, con redes sociales, con un montón de cosas que nos han ido condicionando como generación. Y yo sí veo mucho que lo que tú dijiste, el regalo de después de haber alcanzado lo que el mundo pensaba que era éxito, el haber estado en el hospital y darte cuenta. Y yo creo que a mucha gente le pasa eso de que la vida le da ese regalo de parar, pero cuando no has tenido esa oportunidad de parar y a veces cuando eres joven y no llegas a esos niveles, tu cuerpo te sigue funcionando, o sea, no hay nada que te pare y todavía piensas que no has llegado al éxito. Entonces, la pregunta que tú dijiste, tienes que conocerte quién eres, pero qué difícil en este sistema que constantemente te está bombardeando, ya sea por redes sociales o por expectativas externas. Entonces, si la vida no te da ese regalo de parar, ¿cómo crees tú y hasta qué punto la persona puede parar por sí sola o se necesita de algo externo para parar? Y ese es mi punto, como que qué tan condicionados estamos ahorita la juventud. ¿Cuál será ese porcentaje de personas que sí van a parar conscientemente sin que les tenga que pasar algo? ¿O te tiene que pasar algo? O sea, esa es mi pregunta, como que ¿cuál es el camino en este caso? Porque parece que es tan sistemático el problema que a veces me pregunto, porque a Ale y a mí también nos pasó que nos quemamos y eso nos obligó a parar y a reflexionar. Pero si no te pasa eso, entonces, Sí. ¿cómo crees tú que es la mejor manera? Me encanta la reflexión. Para mí la naturaleza explica esto muy bien. Cuando tú ves un caterpillar que todavía no es mariposa, ¿no? Ujú. Y entonces es de entender que los eventos de la vida, si los aprendemos a reconocer, son cierros de ciclo, donde literalmente el caterpillar va por un proceso de transformación completa, de ser gordo, ¿no? Muchas patas y comer todo el día, y a pasar por una etapa oscura donde se siente atrapado, y ustedes conocen la historia de si tú tratas de acelerar el proceso de que la mariposa salga de su cocoon, no bombea la sangre a sus alas para poder volar. Entonces tú empiezas a entender que la vida es como un juego de cartas. Tú tienes cartas, la pregunta es ¿qué haces con lo que te tocó? Entonces la pregunta es, no podemos ser pasivos con lo que nos tocó, es reconocer que hay pequeñas lecciones que pueden ayudarnos a adelantarnos a esto. Te voy a contar una historia que me encantó, que me pasó este año en una conferencia que di. Hay una historia que no sé si la han escuchado, pero me encanta contarla, ¿no? De este guerrero que conquistó grandes batallas y se volvió muy poderoso en la tierra, y él veía gente morir, y entonces se estaba haciendo viejo, y entonces empezó a preguntarse del cielo y el infierno. Y quería saber qué es el cielo y el infierno. Y viene un hombre que estaba con él y le dice, hay un anciano en la montaña que es sabio, y él sabe de la diferencia entre el cielo y el infierno. Entonces este guerrero va, hace la travesía, toca la puerta, abre el ciervo y le dice, quiero hablar con tu maestro, que quiero saber la diferencia entre el cielo y el infierno. Y el siervo va, le pregunta a su maestro y le dice el maestro, dile a ese hombre estúpido que no tengo tiempo para su pregunta, ¿no? Y entonces cuando el siervo va, le da la noticia al guerrero, el guerrero lo tumba, entra en la sala del hombre sabio y le dice, tú no sabes quién soy yo
y estaba lleno de furia, ¿no? Entonces el hombre es sabio, levanta la cabeza y le dice, eso es infierno. Entonces ahí el dobla la rodilla y dice, estoy tan triste de mi conducta, te pido perdón. Y el anciano le dice, eso es cielo. Entonces todos nosotros hemos vivido el infierno antes de morir. No tienes que morir para vivir el infierno. Y entonces di una conferencia y este hombre terminó la conferencia, tenía 30 años de edad. Y se me acerca y me dice, Gonzalo, hoy empieza mi cielo. Porque salgo de acá para ir a pedir perdón a las personas que les he faltado el respeto. Empezó su cielo. Y entonces, ¿quieres entenderte? ¿Quién eres en dinámicas? Hay una película que me encanta, ustedes probablemente no la vieron, se llama The Truman Show. Sí, obvio. Sí, buenísima. Buenísimo. Truman Show era el hombre, para los que no lo han visto, ¿no? Este hombre nace en una familia con padres contratados, profesionales, perfectos. Todo era un show, cámaras por todas partes. Y todo el mundo esperaba ver el show de Truman porque era un niño perfecto que nació en una familia perfecta. Salía de su casa y el vecino le decía, hello Truman. Y él le dice, hello, no, todo feliz y todos lo aman. Bueno, no es nada difícil ser un ser humano cuando todos hacen lo que tú esperas. Así todos son simpaticísimos. Toda la gente que conozca, mientras todo haga lo que ellos esperan, son simpaticísimos. La pregunta es, ¿quién soy yo cuando las personas no hacen lo que yo quiero? ¿Quieres conocerte? Desafíate a entender qué tipo de conducta tienes en dinámicas complejas. Cuando toda la gente hace lo que tú quieres, sí, Fácil. es una fiesta. ¿Sabes qué es lo interesante? Si la vida fuera como de Truman, nadie tendría carácter. Entonces, la vida es un gimnasio para aprender a ser mejores personas. Wow. Me encanta, es que me encanta eso que acabas de decir porque justo antes de entrar a esta llamada estábamos hablando con Ale y estábamos justo comentando que qué difícil es vivir con el corazón abierto en este mundo que está tan polarizado. Y justo le decía a Ale, yo que también he estado trabajando mucho en mí estos últimos años, le decía, es que era tan fácil cuando estaba en Cuenca con mi familia, en un ambiente más contenido hasta cierto punto, el Truman Show, vivir con el corazón y sentir y como, pero desde que llegué a Inglaterra han pasado muchas cosas chiquitas que me han golpeado un montón y cosas como que justo le estaba contando a Ale que ayer llegué a mi edificio y no tenía la llave y el portero me gritó, tenía tanta ira adentro y solamente me empezó a gritar, yo me quedé paralizada, no sabía qué hacer, como que y también el otro día fue a una librería y la señora de la librería, soy 9, entonces no conocía, subí a un lugar que no tenía que subir, bajé y me empezó a gritar, me dijo casi que no me van a volver a dejar entrar a la librería nunca, cosas así chiquitas que parecen insignificantes, pero en ese momento en verdad solo quería llorar, era como que, y solo sentía como mi corazón se hacía chiquito y era como que, ¿por qué? No entendía qué estaba pasando, pero creo que ahorita acabas de responder. Y la vida es un gimnasio, 100%, y como que, pero es tan difícil porque el mundo está tan polarizado y a veces solamente hay tanta ira y tanta como reactividad lista para saltar, que es como, sí, se vuelve difícil lo que dices tú, mantener como tu esencia. Siento que eso es algo que me ha estado costando mucho y esto que acabas de decir me pegó justo ahí como, bueno, ¿y qué tal si todas esas cosas que te han estado pasando al final fuiste o no orgullosa de la persona que eras? Y por más que me sentí frustrada cuando pasaron esas cosas, siento que reaccioné bien. Fue como, le dije, perdón, no pasa nada, adentro mío me quería morir, pero siento que no reaccioné con el mismo nivel de ira que ellos me estaban mandando y creo que eso es como
al final un regalo para mí misma hasta cierto punto, pero sí, un poquito de una reflexión de eso, porque no es fácil, o sea, no es fácil, Claro. como dices tú, el mundo ahorita no, y yo no sé, Gonzalo, ahí si tú has visto algún cambio, pero hemos hablado con muchas de mis amigas, con Ale, que últimamente el mundo está un poco reactivo, o sea, es como hay Total. mucha ira y no sé, o sea, es a veces difícil navegar, no sé qué, Sí. si has sentido algo así estos Sí, mira, últimos años. te doy un ejemplo. Y ya no tengo tiempo de dar clases de MBA, pero cuando daba clases de MBA, y he dado en 4 países MBA. Y en uno de los países, no voy a mencionar cuál, pero, estaba dando la clase y había un hombre muy poderoso y yo no sabía cuán importante era. Y entonces yo me di cuenta en la dinámica del MBA que él hablaba como si fuera el jefe. Si él no hablaba como alumno, él hablaba como un jefe, ¿no? Y entonces yo agarro, hago una intervención y le digo a la clase, le digo, ¿ustedes creen que, no me acuerdo su nombre, Pedro, habló desde el poder o la influencia? Y entonces yo no me imaginé esto, pero toda la clase se le vino encima. Y yo, es verdad, es que Pedro siempre habla así, ¿qué se cree? Bueno, lo empezaron a atacar. Pero bueno, corta historia, él se pone de pie, me apunta con su dedo y me dice, tú no sabes quién soy yo. Imagínate, clase de MBA. Y entonces, ¿qué hago, no? Opción 1 es, a ver un momentito, no me hables así, soy el profesor. Segunda opción, lo ignoro. Tercera opción, no sé, me pongo a llorar, me pongo nervioso. Y entonces lo que hice fue, hice otra pregunta, le dije al grupo, le dije, ¿ustedes creen que él opera desde el rol o desde el ser? Y entonces, haciendo hincapié a su intervención última, se habló desde el rol o desde el ser. Y entonces obviamente la clase dijo, no, es que habló desde el rol. Y bueno, me voy al break y les pregunto, tenía 6 ayudantes, y les pregunto a mis ayudantes, le digo, ¿quién es este hombre? Y me dice, no, es el jefe de policía de la región. Y entonces, es lo interesante, ¿no? Si me hubiera pasado eso hace unos años, me hubiera afectado a mí personalmente, pero lo miré con compasión. ¿Qué es lo interesante? Se gradúa en diciembre, febrero recibo una llamada, contesto, escucho su voz y me dice, profesor, ¿se acuerda de mí? Y le digo, claro que me acuerdo de ti, perfectamente. Y me dice, lo odié hasta el día de clases, pero quiero que sepa que tenía razón, porque mis problemas con mis papás, mis hermanos y mi familia son porque yo siempre opero desde el poder. Gracias. Fíjate que él no me llamó para disculparse. Qué interesante, ¿no? ¿Sabes cuándo pensé de esto? Hoy en la mañana cuando salí en bicicleta. Porque ayer una persona me hizo una pregunta como tú y por eso me acordé de esta historia. Y estaba pensando esta mañana en la bicicleta y decía, wow, yo no esperaba que él se disculpe. Él sabía que no me afectó. ¿Tiene sentido? ¿Sabes lo que yo tuve de él? Compasión. ¿Sabes por qué tuve compasión? Porque él no sabe cómo superar eso. Y a través de ese evento y ese encuentro conmigo, de que yo respondí con gracia a la injusticia, produjo una transformación en su vida. Wow. Y porque yo pude redireccionar esa furia, la próxima vez que su hijo adolescente lo desafíe, él va a mirar a su hijo con compasión. Y ahí yo estoy trascendiendo en la vida de su hijo, que nunca voy a conocer. Wow. Qué profundo. Claro, eso te da mucho propósito, porque si entiendes eso, tienes la fuerza de reaccionar con gracia
pero si no, ese rato lo único que quieres es o llorar, o sea, huir, esconderte o pelear. Los instintos exactamente, básicos. exactamente. Yo he pasado por momentos que me ha dado rabia de un conductor que ha hecho algo torpe, alguien que me ha tratado mal en el aeropuerto, alguien que me ha tratado mal en el hotel, un amigo que te ha traicionado, una amiga que te ha traicionado. Todos vamos a vivir sufrimiento. La gran pregunta es, ¿voy a escoger justicia? O voy a escoger misericordia, que es diferente, o voy a escoger gracia, ¿no? Gracia es favor inmerecido. Misericordia es dejo pasar la deuda. Y nuestra tendencia es justicia. Si los GATS se activan cuando tú percibes injusticia. Y entonces ni siquiera nos han equipado para manejar emociones tóxicas. No tenemos idea. La gente no tiene idea cómo manejar emociones tóxicas. Tú lo que sentiste fue una emoción tóxica. Y no sabías procesarla. Imagínate ella, que probablemente creció con una madre o padre que lo trataron de terror. Hay dos documentales muy interesantes que hablan de estos temas. No usan este lenguaje, pero uno es The Weight of Gold, de Michael Phelps, que habla de cómo los medallistas olímpicos se suicidaron. Michael Phelps intentó suicidio, condecorado, todas las medallas del hombre nadador más famoso de la historia, y era miserable por dentro. Eso significa que misión no alimenta el alma. Y la otra es el documental de Gabor. Bueno, hay una escena que está una mujer en una cárcel con un megáfono y hace un círculo de todos los reos y hace varias preguntas y dice, da un paso adelante si tus papás te gritaron. ¿Cuántos dieron un paso adelante? Todos. Da un paso adelante si tus papás usaban malas palabras contigo. Todos. Da un paso adelante si tus papás te insultaban. Todos. Da un paso adelante si tus papás te pegaban. Todos. Da un paso adelante si tienes huellas físicas del abuso de tus padres. Todos. Qué fuerte. ¿Cómo llegas a ser disfuncional? Dinámicas tóxicas. Y entonces, mi deporte favorito es, en esas situaciones, es ayudarles a fluir corazón. Yo sé que la vida no es fácil. Lamento que te sientas así. Lamento que haya pasado esto y te hayas sentido tan mal por lo que subí a esta zona de la biblioteca. Y el hecho que tú respondas y no reacciones genera una transformación. El hecho que te relaciones y no reacciones genera una transformación. Y ese es el desafío. Es decir, cómo terminamos con estos odios sociales es el gritar por ser reconocidos por fuera, pero no tiene valor. Si pertenece a una cultura, si pertenece a un movimiento, si pertenece a una forma de ver, no, nada de eso tiene valor, porque no te va a ayudar a ver quién eres. Dame cualquier tipo de conflicto hoy día en las noticias. Todo viene de que la gente quiere ser reconocida. Los que roban los que son parte de gangs, ¿cómo se dice gangs? Pandillas. Pandilla, gracias. Los que son miembros de pandilla, ¿sabes por qué son miembros de pandilla? Porque se sienten importantes. El que tiene el revólver en la mano, yo he tenido ladrones que me han dicho en cárceles que se sentían importantes porque esa persona debajo de la pistola lo respetaba. Wow. Porque nunca nadie lo respetó. Entonces todo está conectado a la gente está clamando ser vista, pero quieren ser vistas por lo visible y no lo invisible.
Wow. Wow. Silencio porque es súper Así, bueno. profundo, en verdad. Y Sí. justo hablando de Gabor, él habla mucho de expresar healthy anger o ira saludable. Y yo creo que hay el caso en que alguien te hace algo como lo que tú contabas, Vane, reacciona, no sé, la de la librería o el portero, y en ese momento tú lo mejor es con gracia no reaccionar de vuelta, pero hay otros momentos en donde poner tus límites está súper bien, tal vez en una relación tóxica o cuando está siendo abusada. Entonces, justo Gabor Mate habla mucho de que especialmente las mujeres se nos hace muy difícil usar los GOT y sentir esta ira saludable y poner límites. Entonces, no sé tú qué piensas al respecto de Me saber usar la encanta. ira. Sí, me encanta. Mira, te lo planteo así. El primer paso para correr, ¿qué hace conocí a su sobrino? Lo primero que va a hacer su sobrino va a ser correr. ¿Qué va a aprender a hacer? Gatear. Gatear. Y luego caminar y luego correr. Entonces, cuando tú ves a ese sobrino gateando, no vas a pensar, pero qué torpeza de ese sobrino, ¿por qué no camina? Qué ridiculez. No. Entonces, si me lo planteas a mí, el healthy anger es el gatear. No es el destino final. Es una etapa that you have to burn. You have to burn it. You have to go through it. You have to learn to flow from your guts desde la torpeza que eso implica. Ahora, hay mucha gente que no le gusta quejarse. Entonces no usa sus guts. Es una forma de activar el gut. Es, en vez de decir, Ale, no me gustó nada lo que hiciste ayer, que sería queja, ¿correcto? Yo digo, Ale, me hubiera gustado si tú esto. Y entonces eso es even healthier. Es yo te hago una petición, porque al final del día mi definición de liderazgo es entender la brecha entre expectativa y realidad. Si la expectativa es igual a la realidad, no hace falta liderazgo. Llegas a casa, hijo, haz tu tarea, ok papá, hijo, ordena tu habitación, con mucho gusto papá, hija, lava los platos, claro que sí, ayúdame con esto, no hay problema, vas a tu oficina, manda eso, con mucho gusto, todos motivados, todos felices, expectativa a la realidad. ¿Qué liderazgo necesitas? Ninguna. Cuando las expectativas son igual a la realidad, no necesitas liderazgo. Necesitas liderazgo porque la expectativa no es igual a la realidad. Y entonces, boundaries. ¿Cuál es tu expectativa? Perdona, pero tú no puedes hacer eso. Te pido, por favor, que no levantes la voz. Te pido, por favor, que hablemos con tranquilidad. Declarar la petición es una forma muy poderosa de poner boundaries. El tema, vuelvo a repetir, es que no somos seres racionales, somos seres irracionales, que operamos desde el inconsciente, no del consciente. Por ende, tú crees que estás reaccionando correctamente, poniendo los boundaries, healthy anger, pero en realidad estás hablando desde el inconsciente. Por eso el journey de autoconocerte, del self-authoring, el ser protagonista de ti mismo, el realmente invertir tiempo en quién eres. La gente me dice, Gonzalo, no sé quién soy. Bueno, ¿cuántos libros te leíste que hablan de eso? 0. Bueno, necesitamos equiparnos, necesitamos llenar. Esto es el dicho, ¿no? Trash in, trash out. Y a mí me alegra mucho que ustedes han creado este podcast porque hay una gran necesidad, y ustedes se han dado cuenta de esto, de que la gente
deje de ser víctima. Es una mentalidad de víctima, es si el otro cambia, yo cambio. No, si mi padre hubiera sido diferente, si el profesor hubiera sido diferente, si mi coach hubiera sido diferente, si mi jefe hubiera sido diferente, si mi ex esposa hubiera sido diferente. Y es todo afuera. Y el problema es que no tenemos herramientas para mirar adentro. No tenemos herramientas. Y por eso yo he creado estos programas justamente para equipar a las personas a reconocerse. Es el propósito del Flow Inside Out, es un taller donde puedes descubrir quién eres más allá de tu rol. Entender tu historia y volverla una narrativa, darle sentido a esa historia. Ese es el desafío, ¿no? Y deberíamos vivir conscientes de que tu ADN, a pesar de que ustedes son gemelas, su ADN es diferente. Nunca hubo nadie de todos los billones de personas que han vivido en la Tierra y nunca nadie va a ver igual al ADN de ninguna de ustedes. Eso hace que seas único. Y no hay nadie como tú. Y si tú vives convencido de que realmente eres especial y que no tienes que hacer nada para ser especial, y ese descubrimiento de cuál es esa virtud innata en ti, es lo que empieza a producir transformación, ¿no? Y humildad, y creo que se habla poco de humildad en liderazgo, pero para mí, tú no puedes liderar sin humildad, porque humildad es el deseo profundo de conocer la verdad de ti mismo. Ese es el desafío que tenemos si queremos liderar nuestras vidas, es estar consciente de que, wow, no me gustó cómo reaccioné, wow, no me gustó lo que siento por las mañanas, no estoy contento conmigo mismo. Y desde la pandemia he tenido muchos casos de suicidio. Nunca me hubiera imaginado que hubiera ayudado a tantas personas. Y yo no soy psicólogo, no soy psicoterapeuta, ¿no? Pero voy a estas cosas básicas de reconocerte más allá del sistema donde naciste, más allá de lo que tú crees quién eres, ¿no? Estaba en Italia y se me acercó una mujer muy famosa que tiene un programa de televisión y ella me dijo, ¿y cuál es mi desafío? Y le dije, la gente no te ve. Que es una contradicción, ¿correcto? Ella está en la televisión, es una reportera súper famosa. Y yo le digo, la gente no te ve. Y ese es el camino de este despertar el ser, ¿no? Gracias, Gonzalo. En verdad quisiera quedarme 2 horas más, pero sé que eres súper ocupado. Queríamos tocar todo el tema de parejas, pero creo que tendremos que grabar otro episodio solamente en ese tema, porque es un tema en sí. Y yo creo que tocamos lo esencial que es reconocer nuestro ser y conectarnos con nosotros mismos, porque si no tenemos eso básico es imposible construir una relación en pareja saludable. Entonces, Sí, mira, creo que hemos tocado el primer paso. total, mira, te doy, y feliz si quieren hablar un día de eso, te doy lo básico de pareja, ¿no? Es entender que el amor empieza cuando tú descubres el baggage de tu pareja. Antes de eso me gusta mucho mi pareja. Amor empieza cuando dices, wow, no me gustó lo que hizo, no me gustó sus hábitos, no me gustó cómo me habló. Ahí empieza el amor. Lo demás es Truman Show. Goosebumps, wow, me siento tan feliz, ¿no? Y entonces, si tú construyes una relación, tú puedes descubrir a la otra persona. Me acuerdo que estaba hablando con un joven y este joven fue a una conferencia de parejas y él me dice esto, le digo, ¿qué aprendiste? Me dice, lo que más me impactó fue que dating
is your training for divorce. Oh, wow. And I go, wow. Qué buena. ¿Por qué? Porque your skill is how do I get up from failure? No, how do I keep the relationship? Entonces, más de versus quiero aprender a desarrollar la amistad. El foundation es amistad, no amor. Amor es una decisión. Pasión, en griego, la palabra amor, hay tres, de hecho en arameo hay tres tipos de amor, ahí es una larga conversación, pero cuando tú dices la palabra amor, significa muchas cosas. Usamos la palabra amor, pero yo creo que usamos la definición amor, pero no entendemos amor sufrir. Amor es sufrir, es paciente, es abnegado, es cariñoso, no devuelve el mal con bien, no se jacta. Ese entendimiento de lo que es amor, creo que tenemos un cortocircuito y Hollywood no ayuda, porque Hollywood nos ha programado a una forma de ver amor que no existe. Y entonces tienes gente condicionada después de ver 2000 horas de amor. ¿Por qué no tengo una relación como en las películas? Entonces volvemos al tema de tu subconsciente define tu consciente y no al revés. Pero esa conversación es tremenda. De hecho, nosotros con el test hemos hecho conferencias, en mi programa he hecho conferencias en 8 países de CEOs con pareja. Y lo que he aprendido ahí, de hecho, hemos decodificado cómo nos casamos, cuál es tu pareja óptima y ya lo tenemos mapeado, ¿no? Así que esa es una conversación por sí sola. Me encanta. Muchísimas gracias por darnos tanta sabiduría, Gonzalo. En verdad, creo que siempre nos dejas pensando, no por días, por meses, semanas y años. O sea, a mí me sigue pasando que cosas que me dijiste regresan y es como, a esto se refería el Gonzalo cuando me dijo, por ejemplo, lo de las preguntas orientadoras. O sea, yo me acuerdo que una época yo te decía como que, es que me pasa esto y esto, y tú me preguntaste, ¿pero qué preguntas te estás haciendo? Y yo, no, esta y esta, y tú, ¿pero esas preguntas te están orientando o te están desorientando? Y yo, ok, entonces tengo que cambiar mis preguntas. Y esas cosas como tan chiquitas, estoy segura que nos va a pasar y le va a pasar a la gente que acaba de escuchar todo esto, que vamos a seguir como que entendiendo y digiriendo todas estas enseñanzas. Nos encantaría tenerte de vuelta para tocar más a profundidad otros temas y te agradecemos de todo corazón, ha sido espectacular. No sé si tengas una última cosa que les quieras decir a nuestro público, en dónde encontrarte, cómo tal vez hacer tus talleres, acceder a más del conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Sí, feliz. Pues mira, yo doy mi programa en Miami 2 veces al año y voy a dar mi programa en inglés el 4 y 5 en Boca Ratón, el 4 y 5 de abril, y luego el 17 al 19, que ese es mi programa estrella, son 3 días, que lo doy en Miami, en español. En el último que hice en mayo tuve participantes de 15 países, fue bellísimo lo que pasó ahí. Mi página web es flow-inside-out.com y ahí me pueden buscar. Si ponen Gonzalo Zubieta, pues va a salir eso. En Instagram no soy muy activo, publico pocas cosas, pero sí tengo bastantes cosas grabadas durante la pandemia que grabé. Y bueno, y mi plan es pues hacer más programas en Latinoamérica. Y me gustaría dejarlos con esta reflexión, ¿no? El despertar, el acostarte, son los momentos de mayor programación del subconsciente.
Eso está recontra estudiado. Y yo me lo tomo eso muy en serio. ¿Qué es lo que pienso antes de irme a dormir? ¿Y qué es lo que pienso cuando despierto? Y si quieres hacer algo práctico, es no veas tu celular, evita las redes sociales, coge un libro, busca libros de crecimiento personal, hace journaling. Journaling es tremendamente poderoso, el proceso de escribir, de pasar de la emoción a la cabeza. Ejemplo tuyo, decir, wow, ¿qué sentí? ¿Qué quería hacer? ¿Qué me hubiera gustado decirle? Escribir eso, me hubiera gustado decirle esto, me hubiera gustado hacer esto. Es ver las dimensiones de Vanessa y decir, wow, me hubiera gustado hacer todo eso, pero escogí esta opción. ¿Por qué escogí esta opción? Escogí esta opción porque tenía miedo enfrentar esta realidad, tenía miedo descubrir algo de mí que no me gusta, tenía miedo el poner límites, se conecta con una historia mía, de mi pasado. Y cuando tú haces ese ejercicio pasas de corazón a cabeza. El hecho de tú sentarte a escribir. Abraham Lincoln, hace menos de 10 años, descubrieron sus cartas que él escribía. Y hay una historiadora muy famosa que tiene un masterclass muy bueno. Y dice que él tenía cartas que en la parte de abajo de la carta decía no mandar, porque antes no había email. Entonces él escribía cartas y las dejaba en su escritorio y abajo decía no mandar. ¿Y qué es lo que él practicaba? Imagínate esto. Él practicaba que cuando tenía un conflicto con alguien, escribía todo lo que quería decirle a esa persona. Wow. Eso es sanador, porque estás fluyendo y siendo auténtico contigo. Está en ti. Querías gritarle, querías pegarle, querías tirarle un libro. Bueno, esto está en ti. ¿Correcto? Y entonces tenemos que ser diligentes, disciplinados en ser protagonistas de nuestra vida. Tenemos que dejar de esperar de que algo venga de afuera. Tenemos que tomar acción. Y estas son cosas pequeñitas. Si alguien de la audiencia es valiente, va a decir, wow, yo voy a tomar los 60 días de detox. No voy a ver redes sociales. Y atrévete a hacerlo. Y hay ciencia alrededor. Puedes averiguar todo lo que significa el reseteo de tu baseline de dopamina. Hay mucho escrito. Y puedes hacer algo que es importante entender. No solamente la gente está luchando con temas emocionales, está luchando con temas físicos de tu cerebro. Esto está estudiado. Yo publiqué esto en uno de mis streams en Instagram, que niños que ven más de 7 horas de redes sociales, su corteza, la materia gris, que es la parte arrugada del cerebro, se adelgaza. Imagínense, físicamente ya tienes un impairment. Una cosa es tener un cerebro saludable y poder pensar claramente. Otra cosa es tener un cerebro dañado y tratar de hacerlo. Es como pedir a una persona que tiene muletas correr. Y quiere hacerse cargo de esto, pero tiene muletas. ¿Por qué? Porque su cerebro está en desequilibrio. Entonces, yo hablo mucho ahora en mis conferencias sobre dormir bien, alimentación, evitar los picos de insulina, todo lo que tiene que ver con ayuno intermitente. Hay tanta cosa. Vivimos en un mundo fascinante con acceso a tanta información que me hubiera encantado descubrir esto cuando yo tenía 20 años, ¿no? Así que bueno, un gusto estar con las dos. Ale, Vanessa, qué lindo verlas, que sigan brillando donde estén. Y por mi parte, pues darles gracias por la invitación. Y fue lindo verlas y compartir un ratito con ustedes. Muchísimas gracias, Gonzalo, y en verdad estoy segura que a través de esta conversación estás cumpliendo con tu misión de seguir transformando y tocando vidas. Así que mil gracias por este espacio. Ya has tocado las nuestras de manera súper profunda y
esperamos volverte a tener aquí para conversar sobre miles de temas más que quedan pendientes. Genial, pues va a ser un gusto. Gracias. Si este capítulo resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram, en Lo que Nadie Te Cuenta Podcast, para ser el primero de enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo.